This meeting is being recorded. Bueno, ahí ya son y 5, así que vamos a ir comenzando. Ya somos 13. Bueno, no sé si de la clase que tuvimos el otro día alguien tiene algo para consultar o si pudieron leer algo. Hoy nos toca terminar con los conceptos iniciales y comenzar con normas. Esa es la idea para el día de hoy. Eh, bueno, esperemos que nos dé el tiempo y para todo, ¿no? Bueno, empiezo a compartir entonces donde quedamos el otro día. Habíamos quedado por acá. Estuvimos hablando del último concepto o temas relacionados a auditoría de la administración de riesgos, ¿sí? Estuvimos hablando de qué se trataba la administración de riesgo, no sé si alguien quiere comentar algo, un poco de su relación entre la incertidumbre, aquellos riesgos que se veían como oportunidades o amenazas. Y bueno, y nos tocaba un poco empezar a ver, decíamos, las etapas o las fases de la gestión de riesgo, ¿sí? Aceptar a Bruno. Y bueno, estos son un poco los pasos de las etapas de la gestión de riesgos. Ahí ven 8 etapas. La primera es identificar los riesgos, a qué está expuesta la organización, las causales, en qué se origina, dice esa exposición y sus potenciales efectos en objetivos. ¿Sí? Cuando hablamos del concepto de riesgo, dijimos justamente relacionada a la PPT anterior, dijimos, bueno, los riesgos en realidad se pueden ver como oportunidades, ¿sí? Como simples incertidumbres con cierta variancia, o como amenazas
o peligros que podrían consecutir la consecución de los objetivos. ¿Sí? Y bueno, ahí es cuando nosotros tomábamos en esa identificación y veíamos dónde estábamos un poco ubicados como para administrar ese tipo de riesgos identificados. ¿Sí? La segunda etapa, después que se identifican, tratábamos de medirlos y acá decíamos, bueno, ¿cómo lo medimos? Básicamente con dos factores principales, la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, los medíamos en estos dos conceptos principales, cuánto es probable que ocurra ese riesgo identificado y qué impacto podría tener potencial en la consecución de los objetivos, ¿sí? Luego de eso que lo analizábamos y nos medíamos, íbamos al tercer paso a analizarlos y categorizarlos, ¿sí? Y ahí lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Una de las herramientas que utilizábamos, ¿sí? Era la matriz de riesgos. Si recuerdan algo de control interno, decíamos, bueno, en esa matriz de riesgos, de alguna manera los ubicábamos de acuerdo a esa magnitud de probabilidad de impacto en riesgos bajos, medios o altos, ¿sí? Y ahí los categorizamos. ¿Para qué hacíamos justamente eso? Para identificar en el cuarto paso las medidas mitigantes existentes a esos riesgos y medir y analizar en el paso 5 y categorizar el riesgo residual. Es decir, bueno, si existen medidas para mitigar esos riesgos o no existen, vemos qué es lo que tenemos que poner manos en acción para poder minimizarlos. Y ahí lo que decíamos en esta etapa, de alguna manera, es categorizar el riesgo residual, que si recuerdan el miércoles, lo que dijimos de riesgo residual era que aquella porción de riesgo, ¿se acuerdan? Que existía a pesar de que ejerzamos medidas de control o actividades de control para minimizarlo. ¿Se acuerdan que hablamos de riesgo inherente y riesgo residual? ¿Sí? En el paso 6 definíamos la estrategia a adoptar frente a cada riesgo relevante, ¿sí? Una vez categorizados, medidos, viendo qué impactos pueden tener, viendo también qué riesgo residual queda, ¿sí? Decíamos, bueno, ¿qué estrategia vamos a tomar para cada uno de esos riesgos identificados y evaluados y categorizados? Para el paso 7, implementar las medidas resultantes de la estrategia. Una vez definida la estrategia, la implementamos y en el último paso lo monitorizamos, ¿sí? Dice monitorear cumplimiento de las medidas adoptadas. Justamente el último paso, como para ver si estas estrategias justamente están cumpliendo con el objetivo de mitigar los riesgos identificados. Y bueno, como alguna de las estrategias ante el riesgo, ¿sí? No sé si recuerdan algo de esto. Decíamos, bueno, hay diferentes medidas que podemos adoptar frente a los riesgos. Podíamos aceptarlos, ¿sí? Y ahí, bueno, decíamos, en aceptar el riesgo de alguna manera, lo que podemos hacer, que voy a aceptar a Gabriela que llegó, allí, podemos retener, es decir, aceptarlo de alguna manera ese riesgo, porque bueno, en la evaluación entendemos que quedó categorizado como un riesgo en aquella matriz de color verde, ¿sí? O bueno, que de alguna manera de consecutirse no tiene algún efecto muy relevante en la consecución de los objetivos. Podíamos reducirlo tomando alguna medida de actividad de control. Podíamos aprovecharlo y en este paso aprovecharlo si decíamos que ese riesgo se convierte en una oportunidad para el negocio, ¿verdad? Y transferirlo, ¿sí? Cuando hablamos de transferencia, hablamos, ¿se acuerdan de alguna manera, transferir hacia un tercero, ¿sí? No la responsabilidad, porque la responsabilidad siempre es nuestra, pero sí la gestión de ese riesgo. Como por ejemplo, En el caso de los seguros, por ejemplo, cuando contratabas un seguro o algo así. perfecto, Laura, ese era el ejemplo que iba a dar, ¿sí? El seguro justamente es una estrategia ante un riesgo de transferencia, ¿sí? Y como otra medida de estrategia ante el riesgo,
podríamos decirlo, rechazamos, ¿sí? Y bueno, y cuando hablamos de rechazar, hablamos de evitar. Y ahí se acuerdan que la clase pasada dijimos, bueno, el riesgo nunca puede ser cero, o sea, nunca lo vamos a minimizar hacia cero, siempre vamos a tener algo de riesgo residual, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros lo rechazamos, evitamos, no vamos a tener otro camino que no ejercer la actividad. Y bueno, y ahí lo que tenemos que ver es la conveniencia de no ejercer o ejercer la actividad, ¿no? Un poco evaluar ese costo-beneficio de lo que a nosotros en realidad este, nos sucede cuando no ejercemos una actividad o cuando tenemos otra alternativa de acción, ¿sí? Pero bueno, hay muchos casos que no tenemos otra alternativa, solución y bueno, no podemos rechazar el riesgo, sino lo que tenemos que hacer es gestionarlo con una estrategia adecuada. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos la definición de control interno, se acuerdan? Y del RM, hablamos de COSO, de RM, 2004, 2017, ¿sí? Dijimos, bueno, ¿quiénes son los responsables de alguna manera de esta gestión de riesgo? Hablamos de, ¿se acuerdan? De todas las personas en la organización. Y bueno, acá un poco lo que nombra son esas personas que intervienen, ¿no? Por ejemplo, el consejo de administración, el comité de riesgos, si existe, el comité de auditoría, el gerente de riesgos, el ejecutivo principal y la gerencia ejecutiva, ¿sí? Los directores ejecutivos y la auditoría interna, ¿sí? Todos estos son participantes en la gestión de riesgo, ¿sí? Bueno, y un poco, siguiendo con estos conceptos relacionados a la auditoría interna, ¿sí? Bueno, el COSO RM dice, tiene el rol clave en la evaluación del proceso y en el planteo de las recomendaciones para mejorarlo, porque eso decíamos, bueno, la auditoría lo que hace es evaluar el control y de alguna manera recomendar mejoras, ¿sí? Delimitar su responsabilidad, la auditoría interna no es responsable por establecer y mantener un proceso de administración de riesgos, tal responsabilidad es de la alta gerencia, ¿sí? Bueno, como decíamos recién, bueno, la gestión involucra a muchas personas, pero la auditoría interna no es el responsable, sino la alta gerencia, ¿no? La auditoría interna puede y debe asistir a la alta gerencia y al comité de auditoría mediante el monitoreo, revisión y evaluación del proceso y recomendaciones para optimizarlo. Acá en esta parte les explica bien, ¿no? La auditoría interna en realidad no tiene la responsabilidad, sí tiene de alguna manera, o su función es dentro de la organización, asistir a esa. Perdón, está Alfonsina queriendo entrar a la ¿Cómo? clase. Está Alfonsina queriendo entrar a la clase. ¿Sí? Ah, pero me parece que ya le di. A ver, déjame. No tengo a nadie. Ya, no tengo a nadie en sala de espera. Dale, aviso. ¿Están viendo la PPT? Ahí. Sí, Ah, no sé, yo no la veía, ahora sí. Si cualquier cosa me avisan por si se me pasa, porque en esto de que estoy hablando como que capaz que se me pasa, gracias. Bueno, después decíamos, la auditoría interna recoge, dice las normas de auditoría, que en el ámbito de cobertura de la auditoría interna comprende el manejo de riesgos y el sistema de control. ¿Sí? Cuando veamos la normativa, de alguna manera, vamos a ver que la auditoría interna, ¿verdad? Tiene normas específicamente en cuanto a lo que hablamos recién de manejo a riesgos, bueno, de estrategias, ¿no? Y demás, y del sistema de control. Vamos a ver cómo la auditoría en realidad en esta relación del riesgo y sistema de control o control interno son muy relacionados. ¿No lo puedo pasar?
Ahora sí. Y bueno, acá tenemos un cuadrito, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿cuáles son las principales, de alguna manera, roles de auditoría interna relacionados a los conceptos que vimos, ¿no? Respecto al RM o a la administración de riesgos empresariales, bueno, brindar, dice, aseguramiento sobre el proceso de gestión de riesgos, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, no tiene la responsabilidad, pero sí de alguna manera brinda aseguramiento, ¿no? Es decir, da una evaluación, ¿verdad? Frente a esa gestión de riesgo, cómo está manejando los riesgos la organización. Después dice, brinda aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados, ¿sí? Vimos recién el proceso de la gestión de riesgos y de alguna manera la auditoría también evalúa ese proceso de gestión de riesgos, ¿sí? Dice, evaluación de los procesos de gestión de riesgo, evaluación del reporte de riesgos claves y la revisión del manejo de los riesgos claves. ¿Sí? Es decir, revisa todo ese proceso recién que vimos de las etapas de la gestión de riesgos y puede sugerir mejoras o dar una evaluación o asegurar de alguna manera, ahora sí apareció Alfonsina, acá, ahí, de lo que hablábamos de la gestión de riesgo de la auditoría. Después dice, roles legítimos de auditoría interna relacionados con la salvaguarda. Bueno, facilitación e identificación de evaluación de riesgos, ¿sí? Bueno, en este proceso la auditoría de alguna manera, también en esa evaluación, ¿verdad? También facilita de alguna manera con sus sugerencias esa identificación. Entrenamiento a la gerencia sobre la respuesta a los riesgos, ¿sí? Coordinación de actividades de RM, o sea, de gestión de riesgo, qué actividades de alguna manera puede gestionar, consolidación de reportes sobre riesgos, mantenimiento y desarrollo del marco de la gestión de riesgos y desarrollo de estrategia de gestión de riesgo para la aprobación de la Junta. ¿Sí? Como siempre, la auditoría puede sugerir, puede proponer mejoras, luego la responsabilidad va a ser de la alta gerencia y de la organización para, de alguna manera, adoptar las medidas recomendadas por la auditoría. Después dice roles que auditoría interna no debe realizar, establecer el apetito al riesgo, ¿sí? ¿Recuerdan qué era el apetito al riesgo? ¿Algo que le suene o algo así? Bueno, ya el concepto de apetito, de alguna manera, ¿Algo puede ser o más tradicional de pronto enfrente a tomar riesgos? sí, puede ser justamente como decís, Laura, de alguna manera todas las organizaciones, ¿verdad? Establecen un apetito al riesgo. Hay organizaciones que tienen una adopción, como dijiste tú, más tradicional o más cautelosa, y hay otras organizaciones que de alguna manera toman otro estilo son más tomadoras de riesgo, como se les dice. ¿Sí? Entonces, bueno, ese establecimiento de apetito al riesgo no es responsabilidad o no lo debe establecer la auditoría interna, sino que lo establece, ¿verdad?, la propia organización. ¿Sí? Después, lo que no hace auditoría interna es imponer procesos de gestión de riesgo, no impone, sino que solamente recomienda, ¿sí? Manejar el aseguramiento sobre los riesgos, tampoco lo hace la auditoría. Tomar decisiones en respuesta a los riesgos, tampoco, ¿sí? Eso lo hace siempre la organización, el responsable, y la auditoría no es responsable. Implementar respuestas a riesgos a favor de la administración, ¿verdad? Tampoco lo hace auditoría. Y la responsabilidad de la gestión tampoco la tiene la auditoría interna, ¿sí? Esa es una gran diferencia y a veces se confunden en esto de que la auditoría hace recomendaciones y demás, ¿verdad? Pero en realidad siempre tenemos que recordar que la responsabilidad es de la alta dirección o de la propia organización que gestiona riesgos y no de la auditoría interna, sino que la auditoría interna lo que hace de alguna manera es recomendar, ¿sí? Evaluar y recomendar para que la alta gerencia tome las propias medidas, ¿sí? Bueno, auditoría interna y riesgos, tenemos dos caminos, ¿no? Que la empresa tiene un proceso de gestión de riesgos o que la empresa no tenga un proceso de gestión de riesgos, ¿sí? Eso un poco se va a evaluar y ahí va, bueno, lo que va a suceder de alguna manera es que la auditoría interna puede tomar diferentes caminos, ¿no? Si ve que la empresa no tiene
un proceso de gestión de riesgos o si tiene ese proceso de gestión de riesgo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el concepto de auditoría interna dijimos que es una actividad de aseguramiento y consultoría? ¿Sí? Cuando hablamos de aseguramiento, ¿verdad? Hablamos de justamente el mismo proceso que realiza. Evalúa, analiza y recomienda, ¿verdad? En la consultoría, de alguna manera, ese análisis no lo realiza, sino no tan en profundidad de alguna manera, solamente responde eh, a la alta dirección sobre algunas consultas, pero no analiza detalladamente como lo hace en un proceso de aseguramiento. Bueno, cuando hablamos de aseguramiento, cuando una empresa tiene un proceso de gestión de riesgo, bueno, examina el proceso corporativo de gestión de riesgo, ya sea realizando un examen de la razonabilidad del proceso, esto que hablábamos, ¿no? De alguna manera examina la razonabilidad del proceso o simulando un proceso en forma independiente, ¿sí? Y cuando hace el proceso de consultoría, integrando el comité de riesgos o el órgano que realiza el análisis de riesgos, es decir, se metió a decir, pero bueno, queda un poco, participa, ¿sí? De ese comité de riesgo como un consultor, ¿sí? Entonces ahí, bueno, puede participar de las recomendaciones y de ese análisis que se hace en conjunto con las personas, conduciendo el proceso de autoevaluación de riesgos y controles, ¿sí? Cuando la empresa no tiene el proceso de gestión de riesgos, en la etapa de aseguramiento, orienta su actividad a suplir esa carencia, focalizando su trabajo en las actividades más riesgosas, ¿sí? Es decir, bueno, básicamente, si identifica que la empresa no tiene un proceso de gestión de riesgo, lo que hace la auditoría, bueno, es sugerir justamente que exista, ¿sí? Esa gestión de riesgos. Entonces, por eso dice, orienta su actividad a suplir esa carencia que no tiene la organización y de alguna manera focaliza su trabajo en las actividades más riesgosas. De alguna manera identifica riesgos y demuestra a la organización, en la alta gerencia, que es necesario, de alguna manera, ¿verdad? Es que exista este proceso en la organización. Dice, realizando el seguimiento de la instalación del proceso, si se ha adoptado su recomendación al respecto, ¿sí? Es decir, va a recomendar a la alta gerencia que este proceso de gestión de riesgo exista en la organización para justamente gestionar los riesgos. Y cuando habla de consultoría, promueve instaurar un proceso formal de gestión de riesgo en la organización, aportando la visión de los beneficios que podría obtenerse y los prejuicios que podrían evitarse si así se hiciera. ¿Sí? Dice, aportando su conocimiento y experiencia en riesgos y controles en equipos de proyecto, grupos de trabajo a cargo de estudios de nuevos productos, de nuevas formas de comercialización, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo entiendo que es un poco pesado esto, Sí, porque profe. son los conceptos un poco iniciales que de alguna manera ustedes capaz que cuando aparte avancemos en el curso los vamos a ir repitiendo. Vieron que hay cosas que las repetimos una y otra vez como para que nos familiaricemos con determinados términos, porque bueno, a medida que avancemos en el curso vamos a ir trabajando con esos términos y ya nos van a ser familiares y más conocidos. Bueno, cuando hablamos de gobierno corporativo y su relación con la auditoría interna, ¿qué es esto del gobierno corporativo? Bueno, ya cuando hablamos de corporativo o de corporación, quiere decir que, bueno, que de alguna manera hay más de un participante, ¿no? Bueno, dice, alude a la forma en que los negocios son conducidos, en particular en lo que se vincula con las relaciones a las entidades y sus stakeholders, ¿sí? El miércoles dijimos, bueno, en realidad todas las organizaciones están insertas en un medio ambiente, ¿sí? Ese medio ambiente tiene, de alguna manera, involucrados directamente con la organización y a involucrados indirectamente con la organización, o individuos que trabajan en la interna de la organización e individuos que son interesados en la organización pero están en su exterior, pero tienen un interés legítimo con la organización, ¿sí? Esos son los stakeholders. Y bueno, de alguna manera este gobierno corporativo lo que hace es vincular esas relaciones, ¿sí? Con todos los posibles interesados en la organización. Dice, se relaciona con el sistema y los medios internos con que se dirigen, operan y controlan las corporaciones del negocio. Incluye interrelaciones entre la dirección de la compañía, su consejo de administración, sus accionistas y otros grupos de interés social. Es decir, cuida las relaciones entre todos los interesados, ¿sí? Proporciona la estructura que permite establecer los objetivos de la compañía, los medios para alcanzarlos y cómo monitorear su cumplimiento.
¿sí? En estas relaciones, cuando hablamos, luego más adelante vamos a hablar y tenemos una unidad en gobierno corporativo, que vamos a hablar como más extensamente de este apartado, ¿verdad? Pero para que tengamos como un principal acercamiento, decimos, bueno, hay algunas normativas justamente que se crean para cuidar estas relaciones entre los stakeholders, ¿sí? Después cuando veamos este punto vamos a ver específicamente qué estilo de normas existen sobre gobierno corporativo para cuidar este tipo de relaciones que dice acá, ¿no? Establecer objetivos de la compañía y poder alcanzarlos y cómo monitorear ese cumplimiento en las relaciones con todos los posibles interesados. ¿Qué temas principales tiene este gobierno corporativo? Bueno, dice búsqueda de principios, reglas y buenas prácticas que permitan a la organización una administración eficiente en un marco institucional adecuado, ¿sí? Bueno, de alguna manera, este gobierno corporativo plantea las reglas y buenas prácticas en ese relacionamiento. Pues diseña mecanismos de representación, legitimación del poder, compromiso y responsabilidad, control, incentivos y estándares de desempeño, ¿sí? En todo ese marco normativo, ¿sí? O normas y procedimientos, buenas prácticas que de alguna manera pregona este gobierno corporativo, ¿sí? Establece este tipo de conceptos que vimos acá, la representación, la legitimación del poder, ¿verdad? El compromiso y la responsabilidad. Y bueno, y acá tenemos algunos stakeholders, ¿sí? Dijimos accionistas, ¿sí? Clientes, proveedores, auditoría externa, inversionistas, reguladores, comunidad, todo eso es como agentes externos a la organización, ¿sí? Los que están pintados de alguna manera. Y después tenemos en la interna de la organización el propio directorio, los comités, la auditoría interna, ¿sí? La gerencia general, la alta gerencia y demás personas dentro de la organización. Todos estos son posibles stakeholders en la organización. Y bueno, justamente todo esto es lo que el gobierno corporativo trata a través de las normas que crea y las reglas, proporcionar justamente lo que decíamos, ¿verdad? El buen relacionamiento y el cuidado y las buenas prácticas entre todos. Bueno, la auditoría interna y control de gestión, ¿sí? El control de gestión, dice, es un conjunto de mecanismos formales y o informales que pueden utilizar la dirección para, dice, aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte de la organización sea coherente con sus objetivos generales y los específicos, acordes a los generales de quien la conduce, ¿sí? Bueno, un poco el control de gestión tiene que ver justamente con todo lo relacionado a los objetivos, esos procesos y procedimientos que se van gestionando, ¿verdad? O de alguna manera pregona la organización para que funcione correctamente. Y bueno, el control de gestión no es otra cosa que, bueno, esos mecanismos, bueno, que pueden ser tanto formales e informales, que de alguna manera la dirección establece para que todo funcione bien y para que los objetivos se puedan ir cumpliendo, ¿sí? Visiones del control de gestión, bueno, podemos tener una perspectiva limitada y una amplia. Cuando hablamos de una perspectiva limitada, hablamos de un análisis a posteriori de la eficacia de la gestión de los diferentes responsables en relación a lo que debería haber conseguido. Bueno, la perspectiva limitada es como dice acá, ¿no? Un análisis a posteriori, después que de alguna manera el hecho ocurrió. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sí? Ahí analiza luego. Ahora, en una inversión o una perspectiva amplia, el conjunto de procedimientos, dice, son la guía de elección del comportamiento de los que deben tomar decisiones y controlar los resultados de las decisiones adoptadas y considerando objetivos y recursos. Enmarca el margen de decisión de los responsables, ayudando a la convergencia de los objetivos individuales con los organizacionales y estimulando el autocontrol concominante sin perjuicio de evaluaciones a posteriores más formales. Es decir, que va durante el proceso. En esta perspectiva amplia acompaña, ¿verdad? Conjuntamente con los procedimientos, ¿sí? No es un análisis posteriori, ¿sí?
sino que de alguna manera lo va revisando como guía, dice, ¿verdad? En esa toma de decisiones que van tomando las personas en el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Vieron que ahí dice convergencia de los objetivos individuales con los organizacionales, porque bueno, muchas veces esos objetivos no van de la mano. Entonces eso es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Los objetivos de las personas que justamente son los que de alguna manera gestionan con los objetivos organizacionales que son los que generan valor a la organización y son los que queremos cumplir, ¿sí? La auditoría interna y la auditoría de gestión, otra de las relaciones que veíamos, bueno, nosotros decíamos recién, bueno, la auditoría puede o tiene en ese concepto, ¿verdad? Decíamos, una actividad de aseguramiento y consultoría. ¿Sí? La actividad de aseguramiento es el examen objetivo de evidencias para proveer evaluación independiente de los procesos de control de gestión. ¿Sí? Auditoría del proceso de control de gestión o la auditoría de gestión de entidades o áreas de procesos. ¿Sí? Es un examen, dice, objetivo de evidencias. Es propiamente ese examen analítico, ¿sí? Donde se mete el proceso, de alguna manera lo evalúa y recomienda. ¿Sí? En la consultoría son servicios provistos para asistir a la dirección en el cumplimiento de sus objetivos. ¿Sí? Decíamos recién, bueno, en el propio integración de los comités, ¿sí? También eso es un servicio de consultoría, o sea, se consulta y de alguna manera participa, ¿verdad? Entonces dice, promueve un proceso de control de gestión apropiado e integra equipos de análisis de resultados. ¿Sí? Esto en cuanto a ese control de gestión o la auditoría de gestión que de alguna manera teníamos. Y bueno, un poco como el cuadrito que vimos recién, resumiendo también, bueno, dos enfoques, cuando la empresa de alguna manera tiene un proceso de control de gestión formalizado y cuando no lo tiene. ¿Sí? Sus actividades de alguna manera van a ser diferentes, tanto en aseguramiento como consultoría. ¿Sí? Cuando la empresa tiene un proceso de control de gestión formalizado, bueno, auditando actividades, ciclos o procesos específicamente, o sea, si ya tiene un proceso de control, ¿verdad? Bueno, los audita para ver cómo están funcionando, revisando la razonabilidad del proceso o de alguna de sus fases importantes. ¿Sí? Cuando hace servicio de consultoría, integrando comités o grupos de trabajo para el análisis de resultados y o desvíos. Y cuando la empresa no tiene un proceso de control, orienta su actividad, ya lo nombramos, a suplir la carencia priorizando la evaluación de la gestión de las actividades más relevantes para la organización y realizando el seguimiento de la instalación del proceso si ha adoptado su recomendación. ¿Sí? Y bueno, en el servicio de consultoría promueve un proceso formal de control de gestión aportando la visión de beneficios que podía obtenerse e integrando brevemente comités o grupos de trabajo para el análisis de resultados insatisfactorios o inesperados. ¿Sí? Y bueno, estos conceptos que vimos, que fueron varios desde el miércoles, tienen una interrelación, y bueno, y en esta, de alguna manera, en este cuadro o en este gráfico lo podemos ver, ¿no? Dijimos recién, hablamos de gobierno corporativo como esos stakeholders interesados internos y externamente en la organización, y después hablamos desde el control interno, la gestión de riesgos y la planificación estratégica y control de gestión. ¿Sí? Bueno, todo esto justamente vemos al gobierno corporativo como partícipe de toda esta gestión de riesgo, control interno y planificación, porque bueno, hay interesados en cada una de estas gestiones, ¿verdad? Tanto en la gestión de riesgo como en el control interno y la planificación de la estrategia. Son personas, ¿sí? Bueno, esas personas o esos stakeholders participan dentro del gobierno corporativo, ¿verdad? El control interno, la gestión de riesgo y la planificación estratégica también tienen un nexos, ¿sí? Justamente, nosotros decíamos, bueno, el control interno también, ¿no? Es ejercido por todos los miembros de la organización. La gestión de riesgos también y la planificación estratégica, el control de gestión, si bien la planificación estratégica muchas veces está prevista por la alta dirección, también son miembros de la organización, ¿verdad? Y el control de gestión por otras personas. ¿Sí? Bueno, esa es la interrelación. Todos son conceptos que son interrelacionados, ¿verdad? Y el gobierno corporativo forma parte de todas estas, como
conceptos que acabamos de ver, ¿sí? Después habíamos hablado como último concepto de los conceptos iniciales, como la auditoría externa y la auditoría interna, y esas versus de diferencias que había entre lo que es la auditoría externa y la auditoría interna, que había una compañera, me parece que había nombrado, que trabajaba en auditoría externa, recuerdo la clase pasada, no me acuerdo quién es, pero todavía es muy pronto como para acordarme de todos, pero recuerdo que me ha dicho que trabajaba en auditoría externa. Y bueno, y esto de auditoría externa o auditoría de estados contables es una técnica llevada a cabo por un contador público o con título equivalente, dice independiente, quien a través de un proceso que implica la aplicación de procedimientos variados recomendados por las pautas profesionales vigentes, obtiene evidencia válida y suficiente para extraer conclusiones y emitir una opinión respecto a la confiabilidad de los estados contables preparados y presentados por una empresa, tomando como referencia los criterios reconocidos como aceptados a tales fines en un momento y lugar determinados, ¿sí? Esa es la auditoría externa o auditoría de estados contables, ¿sí? ¿Se acuerdan? O, bueno, de las opiniones que podría emitir este contador independiente, ¿verdad? Sobre esos estados contables. Podríamos decir, ¿se acuerdan que tenía la evidencia, que no tenían? ¿Se acuerdan? ¿Tuvieron informes? ¿Algo de informes de contador? Este año creo que vemos lo de informe. ¿Cómo, Laura? Que la parte de informe lo vamos a trabajar este año en otra materia. Ah, bien. Bueno, Como trabajamos como toda la primera parte y la parte teórica o sea, la primera parte de la auditoría. ok, Parte de bien. informes no, no me acuerdo en qué otra materia la tenemos a esa parte para hacer. Ah, en auditoría 2 este año. Muy bien. Bueno, a través del análisis de estos, de alguna manera, estados contables, el contador lo que hace es dar una opinión sobre la confección y la razonabilidad de cómo están confeccionados. Sí, puede decir, bueno, puede estar libre, ¿verdad? De sesgos y bueno, y representan la realidad de alguna manera o no, o pueden tener alguna evidencia que en realidad esa opinión tiene alguna contradicción, que no estarían bien confeccionados o que hay algo que de alguna manera le hace ruido, por así decirlo, que no representan esa realidad. Bueno, esos son algunos de los tipos de opiniones que puede emitir el contador acerca de el análisis de esos estados contables, después lo van a ver con más detalle, pero en esa opinión lo que hace es justamente, como dice acá, opinar sobre si están preparados y presentados de acuerdo a los criterios aceptados este, contables. Y bueno, elementos presentes en una auditoría, el objeto, el sujeto, dice el objetivo, perdón, el sujeto, el objeto de auditoría, la acción, el sensor, el producto principal y los subproductos. ¿Sí? El objetivo propiamente dicho de la auditoría, el sujeto, es decir, qué es lo que se va a auditar, ¿sí? El objeto, ¿sí? Justamente también, ¿no? Es, bueno, cuál es el objeto de ese sujeto, la acción, ¿sí? Bueno, puede ser un proceso y demás, el sensor, ¿sí? El producto principal y los subproductos. Es decir, bueno, puede ser, nosotros podemos auditar justamente todo un proceso o parte de procesos, ¿verdad? En una auditoría. Y bueno, ahí es cuando vamos a definir de alguna manera su alcance. ¿Sí? Es decir, bueno, qué producto o qué subproductos vamos a auditar en esa auditoría. La vamos a delimitar de alguna manera, ¿sí? La auditoría contable e interna tiene, bueno, o de alguna manera, la auditoría de estados contables y la auditoría interna tiene, ¿verdad?, algunos diferencias, ¿sí? Y este cuadrito es bien importante que lo vean, porque bueno, es importante que nosotros de alguna manera sepamos diferenciar una de otra, ¿no? El sujeto, el estado, en la auditoría de los estados contables, es un sujeto independiente, ¿sí?
Es decir, que no tiene relación con la organización, porque imagínense si alguien va a opinar de los estados contables que son confeccionados por la misma organización y trabaja dependiente o que es internamente, de ahí de alguna manera podría perder independencia o objetividad. Entonces, en general, son independientes de la organización. En la auditoría interna, los sujetos son dependientes o como consultor externo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de auditoría interna y cómo se ejercía o cómo era la función, dijimos, bueno, puede ser ejercida por funcionarios de la misma organización a la interna o pueden haber un servicio terciarizado que se terciarice porque, bueno, no tenemos justamente un equipo adecuado y necesitamos terciarizar ese servicio o alguna parte o puede estar incluido por los dos. Podemos tener funcionarios internos y algún consultor externo. La acción justamente es la auditoría, ¿verdad? El examen, el objeto, los estados contables en la auditoría de estados contables y en la auditoría interna es más de gestión del ente o algunas áreas, actividades o productos, ¿sí? Las normas en la auditoría de estados contables, las NIA, y en la auditoría interna, las normas del Instituto de Auditoría Interna, ¿sí? El sensor son las normas contables adecuadas y la auditoría interna, los objetivos y metas de la empresa, las mejores prácticas, criterios más subjetivos, justamente, ¿no? Cumplimiento de los objetivos de los 3 tipos que vimos, ¿verdad? Y dar recomendaciones de mejora para justamente la consecución de los mismos. El objetivo, opinar sobre los estados contables en la auditoría de estados contables y en la auditoría interna, opinar sobre la gestión del ente. La continuidad del trabajo en la auditoría de externa o de estados contables es periódico y en la auditoría interna puede ser continuo, ¿sí? Bueno, en la auditoría de estados contables es periódico, ¿sí? Porque, bueno, justamente a veces se hace cuando los estados contables están cerrados en un ciclo, ¿no? Aunque a veces se revisan con anterioridad, pero ahí ya no serían los estados contables, sino su avance. En cambio, la auditoría interna puede ser continuo. ¿Sí? Porque, bueno, podemos hacer auditorías continuas, es decir, que estén en proceso de revisión, ¿verdad? O auditorías de tipo puntuales, pero se pueden continuar en otros tiempos, ¿sí? Un seguimiento, por así decirlo. Los intereses servidos, en la auditoría de estados contables, bueno, los accionistas, el Estado, terceros, etcétera, todos los que puedan tener algún interés legítimo sobre la organización. En la auditoría interna, el cuerpo directivo y la gerencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los informes de alguna manera informan y dan recomendaciones a la alta dirección. El alcance en en la auditoría de estados contables, toda la empresa, y en la auditoría interna habitualmente son sectores específicos, ¿sí? Porque, bueno, se auditan procesos, ¿sí? De algunos sectores. No sé, si auditamos algo de compras, será más relacionado con el área de compras o ventas o, bueno, o producción o, bueno, justamente lo que se vaya a auditar. Después la responsabilidad, en la auditoría de estados contables, un profesional civil o penal, ¿sí? Bueno, justamente porque da una opinión de alguna manera certera sobre la confección de esos estados contables, ¿sí? Y es un profesional independiente, ¿sí? Y en la auditoría interna, eventualmente laboral, porque, bueno, decimos eventualmente laboral porque, bueno, es un dependiente, ¿verdad? Generalmente de la organización y lo que hace es, de alguna manera, sugerir recomendaciones. Bueno, se supone que esas recomendaciones generan valor, ¿sí? O evalúan de alguna manera, es una opinión también que es objetiva, ¿verdad? Sobre el proceso para que la alta dirección tome medidas, ¿sí? Bueno, se supone que si hace bien ese trabajo y desarrolla su trabajo con objetividad, ¿verdad? Libre de presiones y demás, no debería tener ningún tipo de responsabilidad laboral negativa. Después, bueno, el informe principal de la auditoría de estados contables es un dictamen, el dictamen sobre los estados contables, y en auditoría interna es un informe que contiene conclusiones y recomendaciones para la mejora de la acción, ¿sí? Que en el último punto de esta asignatura vamos a hablar de los informes, ¿sí? Y bueno, y por ahí terminamos con los conceptos iniciales
estos de la auditoría. Todos estos temas que vimos lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo, repasando estos conceptos más adelante en cada uno de los puntos, pero bueno, y lo vamos a ir familiarizando y van a ver que lo van a ir interiorizando en cada una de las unidades que veamos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí. bien. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver si podemos empezar con las normas del ejercicio profesional de auditoría interna. ¿Sí? Este material también está subido en la plataforma, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de normas, tienen este repartido, que justamente es como las PPT de la presentación que vamos a ver en clase, pero también tienen el marco normativo, el librito de normas contables, del de tapita roja, que está también publicado ahí como segundo archivo, que esas son justamente el conjunto de normas que son bien actualizadas, están nuevitas, porque se pusieron en práctica el 9 de enero del 2025. ¿Sí? Se trabajaron, se consultaron con los auditores y se pusieron en práctica este 9 de enero del 2025. Bueno, ¿cuáles son los marcos normativos que rigen la auditoría interna? Bueno, para las actividades, para el examen realizado por el auditor, la auditoría de estados contables, las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Y para la auditoría interna, las normas globales de auditoría internas, ¿sí? Dictadas por el organismo internacional, el IIA, ¿sí? ¿Cuáles son los sensores o los parámetros establecidos para ese marco normativo? Bueno, las normas contables adecuadas, el COSO, el ISO, muy acá, muy arriba. Bueno, el COVID, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Todos son marcos normativos que de alguna manera, ¿sí? El COVID también vamos a hablar más adelante, el ISO también, pero bueno, son todas de alguna manera marcos normativos más específicos sobre que eh, a determinadas entidades, ¿sí? Como, bueno, entidad de banco tienen su propia normativa, además de que los rijan las normas globales de auditoría interna, tienen otros marcos normativos que deben cumplir dentro de este, la auditoría interna. ¿Sí? Sobre el IA es el proveedor de normas más ampliamente reconocido en la profesión de auditoría interna. ¿Sí? Ahí tienen de alguna manera la página que la pueden consultar, ¿sí? Con esos www, el Global, que es el Instituto Global de Auditoría Interna, ¿verdad? Ahí consultan y tienen toda la normativa disponible. Hay algunas que son específicamente, que están en inglés y que se van traduciendo a medida del tiempo, pero la mayoría de la normativa está disponible. Algunas están más disponibles para los socios, solamente del organismo global, pero pueden ir consultando y familiarizándose un poco con la página del INE. ¿Cuál es el marco internacional para la práctica profesional? Bueno, hablábamos de las marcas, la marca internacional para la práctica profesional es un marco conceptual que organiza las guías autorizadas por el IA, ¿sí? Como guías obligatorias y guías recomendadas, ¿sí? Bueno, ahí un poco tienen este cuadrito que hablaba de cómo, no el actualizado, ¿no? El actualizado ahora se organiza de otra manera, pero como comenzó este marco normativo del 2017, teníamos las normas y los principios fundamentales, ¿verdad? Dentro de las normas, la definición propia de auditoría, el código de ética, los principios fundamentales y las guías obligatorias, ¿sí? Las guías implementadas, que eran de alguna manera ejemplos de esas guías propuestas, y las guías complementarias, otras guías que se complementaban a las guías anteriores, y las guías recomendadas. Ese era como el marco normativo del marco profesional del 2017 y cómo se organizaba, ¿sí? El marco internacional para esta práctica profesional hablaba de guías obligatorias, y ahí hablaba de la definición de auditoría interna, que es la que ya vimos, de los principios fundamentales que tiene la auditoría, del código de ética,
de las normas internacionales para la práctica profesional de auditoría interna, o sea, las propias normas, y después las guías recomendadas, las guías de implementación y las guías complementarias. Así estaba constituido. Ahora, las nuevas normas adoptaron estas en un nuevo marco, ¿sí? O más actualizado a través de la consulta de sus propios socios, y hablamos de normas globales de auditoría interna, que eran las que les dije que se pusieron en vigencia ahora en enero del 2025, ¿sí? ¿Cuál fue el cronograma de emisión de estas nuevas normas que se establecieron? Bueno, comenzó en el 2021, ¿sí? Con una consulta, ¿verdad? A ver si necesitábamos de alguna manera actualizar ese marco normativo. O dijimos, bueno, la organización siempre está en un mundo cambiante y bueno, y las normas necesitaban darse una revisión justamente porque los riesgos cambian, ¿sí? El mundo es cambiante, las organizaciones cambian y están cada vez más expuestas a nuevos riesgos, entonces hay que tomar nuevas medidas y hay que ir revisando también la profesión del auditor. Llegamos al 2022 también en esa consulta, en el 2023 de alguna manera se revisaron, se consultaron, en el 2024 ya se establecieron en inglés y a fines del 2024 se traducieron y en el 2025 ya están hasta en español esas nuevas normas, ¿sí? Y ya están de alguna manera, ¿verdad? Establecidas. En el 2021 se investigaron y se evaluaron la comparativa para el desarrollo y proponer un nuevo marco, es decir, la consulta, como decíamos recién. En el 2022 se involucraron ampliamente las partes interesadas, revisaron y desarrollaron las normas propuestas, dice con base en la investigación y los aportes de las partes interesadas. De enero a marzo del 23 se tradujo el borrador de comentario público. El 1 de marzo al 30 de mayo dice exponen el borrador propuesta de las normas para comentario público, recepción de comentarios, justamente, ¿no? Se traduce ese borrador y lo que se espera es justamente que todos los involucrados con la auditoría interna, ¿verdad?, realicen comentarios. ¿Sí? Justamente para que estas normas se adopten a la profesión y puedan ser de amplia utilización para todos y no sean tan específicas para algunas de las organizaciones, porque como sabemos, en realidad las organizaciones son muy distintas, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno de las organizaciones está expuesta a determinados riesgos y también de alguna manera se organiza diferentemente, ¿sí? Su gestión de riesgo es diferente, ¿sí? En el 2023 actualiza esa guía, ¿sí?, para la práctica y los productos relevantes. En el 2024 se realiza la redacción final de las nuevas normas y entran en vigencia el 9 de enero del 2025, ¿sí? Son las que tienen disponible en el otro archivo. ¿Cuál es la estructura de estas normas globales de auditoría interna? Bueno, dijimos recién, el marco normativo del 2017 se organizaba en principios, normas, ¿verdad?, y guías, ¿sí? En esta fundamento de normas globales de auditoría interna se desglosa en dominios, ¿sí? Son 5 dominios. Primero, el dominio de declaración del propósito. El segundo dominio es de ética y profesionalismo. El tercero es de gobierno y función de auditoría interna. El cuarto es la gestión de la función de auditoría interna. Y el quinto es el desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿sí? Ya no, como anteriormente teníamos, ¿verdad?, los fundamentos, el código de ética y demás, sino que ahora se organiza en dominios y a su vez estos diferentes dominios se traducen en principios que los vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los fundamentos de las normas globales de auditoría interna? Bueno, las normas globales de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos guían la práctica profesional mundial de la auditoría interna y sirven de base para evaluar y elevar la calidad de la función de auditoría interna, ¿sí? Bueno, en eso dijimos, bueno, desde el 2017 se están revisando, ven si como dijimos, ¿no? Bueno, se necesita un cambio, ¿sí? Se evalúa que realmente necesita un cambio, ¿verdad? Bueno, lo que es justamente para que nuestra profesión esté más adaptada a la realidad cambiante de las organizaciones. En el núcleo de las normas se encuentran 15 principios, ¿sí? Esos 5 dominios que recién vimos, tenemos 15 principios rectores que permiten una auditoría interna eficaz.
Dice, cada principio está respaldado por unas normas que contienen requerimientos, consideración para la implementación y ejemplos de evidencia de conformidad. Es decir, que tenemos, recuerden, 5 dominios, 15 principios, y a su vez, cada uno de los principios contiene requerimientos, consideraciones para la implementación y ejemplos. ¿Sí? Juntos, estos elementos ayudan a los auditores internos a alcanzar los principios y lograr el propósito de la auditoría interna. ¿Sí? Así es como se estructura justamente las normas globales de auditoría interna. Y si ustedes ven el material que tienen propuesto, justamente las propias normas, van a ver que siempre tienen un dominio, sus principios, y dentro de cada principio los requerimientos, es decir, lo que se necesita para cumplir con ese principio, ¿verdad? Las consideraciones de implementación, es decir, bueno, cómo se pueden implementar, y los ejemplos, ¿sí? ¿Qué ejemplos pueden haber de esos principios? ¿Sí? La auditoría interna y el interés público. Bueno, el interés público abarca los intereses sociales y económicos y el bienestar general de la sociedad y de las organizaciones que operan dentro de esta sociedad. Dice, incluidos los empleadores, los empleados colaboradores, los inversores, la comunidad empresarial y financiera, y los clientes, los reguladores y el gobierno. Las cuestiones de interés público son específicas del contexto y deberían considerar la ética, la justicia, las normas y valores culturales y los potenciales impactos dispares en ciertos individuos y subgrupos de la sociedad. Lo que diferencia estas normas más actualizadas, justamente, de la del marco normativo del 2017, es que incluye un apartado específicamente para el interés público, o sea, para la gestión pública, que eso antes las normas no la tenían. Sí la tenían como incluida dentro del marco normativo, pero no separada específicamente, porque muchas veces las organizaciones públicas difieren de lo que son las organizaciones privadas, o tienen otros de alguna manera, bueno, ya sea intereses, ¿verdad? O justamente gestión que no la tiene una organización privada. Entonces, este marco normativo vio la oportunidad y justamente con esas consultas que se hicieron a través de los interesados, ¿no? Y de la gente que trabaja en auditoría, la recomendación de que exista un marco normativo o algunas normas justamente para el marco público, ¿sí? La auditoría interna desempeña un papel fundamental con respecto a mejorar la capacidad de una organización de servir al interés público, y si bien la función principal de la auditoría interna dice favorecer los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, sus efectos se extienden más allá de la organización. La auditoría interna contribuye a la estabilidad y sostenibilidad global de la organización al proporcionar aseguramiento sobre su eficiencia operativa, confiabilidad de sus informes y cumplimiento de leyes y o regulaciones. Y ahí sí se dan cuenta, hablo un poco de la categoría de objetivos que hablábamos, ¿no? Operativos, cumplimiento e información. Salvaguarda de activos y la cultura ética. Esto a su vez fomenta la confianza del público en la organización y en los sistemas más amplios a los que forma parte. La aplicación y los elementos de las normas globales de auditoría establecen los principios, requerimientos y consideraciones y ejemplos para la práctica profesional de la auditoría interna a nivel global. ¿Sí? Eso es lo que dijimos que cada principio de alguna manera incluye. Las normas se aplican en cualquier persona o función que ofrece servicios de auditoría interna, es decir, que cualquier profesional que ofrezca servicios de auditoría interna tiene que basarse en estas normas o tiene que considerarlas, ¿no? Independientemente de que la organización dice contrate directamente a los auditores internos, es decir, que sean propios funcionarios de la organización, o a través de un proveedor externo de servicios o una combinación de ambos. ¿Recuerdan que dijimos, bueno, la función de auditoría puede ser ejercida por funcionarios propios de la organización, puede ser terciarizado o puede tener ambos, funcionarios internos y terciarizados. Siempre estos auditores internos tienen que basarse en estas normas. ¿Sí? No pueden utilizar marcos normativos diferentes. Las organizaciones que reciben los servicios de auditoría interna varían según el sector industria y su propósito, tamaño y complejidad y estructura. Lo que decíamos recién, ¿verdad? No todas las organizaciones son iguales. Hay organizaciones que, bueno, que varían, ¿no? Por su propósito, por el tamaño, más pequeñas, más grandes, ¿verdad? Bueno, la complejidad a que se dedique, ¿sí? O su propia estructura, también relacionado al tamaño
o bueno, o por la región o por a lo que se dedique. La aplicación y los elementos de estas normas se aplican en la función de auditoría interna, como ya dijimos, y en cada auditor interno, incluyendo al director de auditoría interna, ¿sí? O al más conocido como DEA. Es decir, la persona que es el director, ¿verdad?, de la unidad de auditoría interna, también está regido por justamente este marco normativo, ¿sí? El director de auditoría interna, o como lo llamamos el DEA, van a ver que a veces hablo de DEA, y cuando hablo de DEA me refiero al director de auditoría interna, debe rendir cuentas sobre la implementación y la conformidad con todos los principios y normas por parte de la función de auditoría interna. Como responsable, de alguna manera, es el que rinde cuentas sobre que este marco normativo es el que está ejerciendo en su función, ¿sí? Dice, no obstante, todos los auditores internos son responsables de la conformidad con los principios y normas que sean relevantes para el desempeño de su responsabilidad de trabajo, los cuales se presentan principalmente en el dominio 2 de ética y profesionalidad. Después vamos a ir viendo cada dominio. Y en el dominio 5, desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿sí? Bueno, ya dijimos, las normas se organizan en cinco dominios, perdón, el 1, 2, 3, 4 y 5, propósito de auditoría interna, ética y profesionalidad, gobierno de la función de auditoría interna, gestión de función de auditoría interna y desempeño de servicio de auditoría interna, ¿sí? El dominio 2, de los dominios 2 a 5 contienen los siguientes elementos: principios, descripciones generales de un conjunto relacionado de requerimientos y consideraciones, es decir, bueno, qué es lo que de alguna manera se requiere para cumplir con este principio, ¿no? Para cumplir con el marco normativo. Las normas incluyen requisitos, prácticas obligatorias para la auditoría interna, ¿sí? O sea, para el ejercicio de la profesión, obligatoriamente hay determinadas prácticas que se deben ejercer. Consideraciones para la implementación, y estas consideraciones no son otra cosa que prácticas comunes y preferidas a considerar cuando se implementan los requerimientos, es decir, de alguna manera te dice cuáles son las prácticas más comunes para implementar esa práctica obligatoria, ¿no? Y después ejemplos de evidencia de conformidad, o sea, cuáles son las maneras de demostrar que los requerimientos de las normas han sido implementados, ¿sí? Es decir, bueno, de alguna manera ese ejemplo de evidencia de conformidad es como un producto o subproducto que surge de la implementación, ¿sí? Ahora, cuando veamos el marco normativo vamos a ver algún ejemplo, pero ese ejemplo de evidencia de conformidad no es otra cosa que como un producto que surge de la implementación de la propia norma, ¿sí? Bueno, y ahí decimos, las normas globales de auditoría interna se organizan en 5 dominios, 15 principios, dijimos, y 53 normas, ¿sí? O sea que cada principio además tiene un marco normativo o ese requerimiento que hablábamos, ¿no? Primero, el propósito de auditoría interna es el dominio 1, el dominio 2, ética y profesionalismo, y ahí cuando hablamos de ética y profesionalismo tenemos 5 principios: demostrar integridad, mantener objetividad, el 3, demostrar competencia, el 4, ejercer el debido cuidado profesional, y 5, mantener la confidencialidad. Después tenemos el dominio 3, gobierno de la función de auditoría interna, con sus principios de autorización del consejo, posicionamiento de manera independiente, supervisión del consejo. El dominio 4, gestión de la función de auditoría interna, con el principio 9, planificación estratégica, gestionar los recursos, comunicarse de manera eficaz y mejorar la calidad. Y el dominio 5, desempeño de los servicios de auditoría interna, como el principio 13, planificar eficazmente los trabajos, ejecución de los trabajos y comunicación de las conclusiones del trabajo y monitorización de los planes de acción, ¿sí? Está medio chiquito ahí, pero capaz que si después cuando lo vean que le dan suma a cada uno de ellos, van a poder ver cada uno de los principios. Les recomiendo que leen, no les voy a pedir que lo lean, pero sería interesante que lo lean también, el marco propio normativo para que vean cómo está distribuido, porque lo que tiene este marco normativo también que es como un poco más fácil de leer, está un poco más estructurado más fácilmente que el marco normativo del 2017, que estaba como muy separado. Está como más fácil de leer y más entretenido, sobre todo con los últimos ejemplos que da al principio, los ejemplos de conformidad.
está como bastante interesante en su aplicación y su implementación. Demostración de la conformidad de la norma. Dice, los requerimientos, consideraciones para la implementación y ejemplos de evidencia de conformidad se han diseñado para asistir a los auditores internos en la conformidad de las normas. Si bien se espera la conformidad con los requerimientos, en algunas ocasiones los auditores internos se verán incapaces de cumplir con algún requerimiento y aún así lograr la intención de la norma. Es decir, bueno, nosotros recién dijimos, todas las organizaciones son diferentes, varían, su tamaño, estructura, a qué se dedican, cuál es su propósito, ¿verdad? Y bueno, no todas las organizaciones pueden implementar la norma de la misma manera. Lo que sí tiene que de alguna manera sí quedar claro que se quiere cumplir con la norma, es decir, que de alguna manera el que ejerce la función de auditoría interna tiene en cuenta estas normas. Bueno, si después no se puede aplicar por algún motivo en esa organización, tendrá de alguna manera su justificación, pero no puede ir en contra de la norma, ¿no? Siempre tiene que ir de acuerdo a la norma o de alguna manera tener evidencia de conformidad de que en todo caso no aplica para la organización, ¿sí? La información y los requerimientos relacionados aparecen en la norma 4.1, conformidad con las normas globales de auditoría interna, y en el dominio 3, gobierno de la función de auditoría interna, junto con sus principios y normas, y si bien existen, dice, demasiadas variaciones en las circunstancias que puedan requerir ajustes, las dos áreas que sistemáticamente generan preguntas son las funciones de auditoría interna de reducida dimensión y las del sector público, ¿sí? Justamente, nosotros recién decimos, las empresas varían. Bueno, estas normas no están establecidas como para empresas muy pequeñas, sino más bien establecidas para empresas más grandes. Entonces, a veces cuando las empresas son más pequeñas, hay mucho más preguntas, ¿sí? Porque, bueno, imagínense, tenemos todo decíamos recién de auditoría interna, se basa en función a riesgos. Y hay muchas organizaciones, y la gestión de riesgos y demás, y hay muchas organizaciones pequeñas que ni siquiera tienen identificados sus riesgos, o que no hacen matrices de riesgos y los evalúan, ¿verdad? Que no tienen un sector específicamente que gestione riesgos. Bueno, esas justamente que están empezando a trabajar en lo que tiene que ver con la auditoría interna, es más difícil de ejercer la auditoría. ¿Por qué? Porque, bueno, es más fácil que yo ya tengo identificado mi riesgo, que lo pueda gestionar y demás, ¿verdad? Para después evaluarlo. Imagínense en una empresa que ni siquiera identifica sus riesgos. Ahí el auditor interno lo que tiene que hacer es, bueno, decíamos recién, en aseguramiento es como pregonar para que existe una gestión de riesgo, pero si ni siquiera a veces conoce o evalúa esos riesgos, ¿sí? Es como más difícil. Por eso, bueno, esto dice, ¿no? Las preguntas que se generan son, bueno, cuando son muy pequeñas las organizaciones, cómo de alguna manera cumplir con este marco normativo, cómo se puede ejercer, ¿sí? Y bueno, y las del sector público, dijimos, estas normas tienen un apartado justamente de sector público y como están más bien establecidas para el sector privado, difieren un poco en su aplicación en empresas públicas, ¿sí? El glosario, que tiene toda norma, bueno, ya con su concepto de auditoría interna, que lo vimos en uno de los conceptos iniciales porque hicimos referencia a este concepto, dijimos, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoramiento diseñada para añadir valor a las operaciones de una organización y ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control. ¿Sí? Aseguramiento, dijimos, la auditoría interna tiene dos actividades, aseguramiento y consultoría. ¿Qué es aseguramiento? Es la declaración cuyo objetivo es aumentar el nivel de confianza de las partes interesadas sobre los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, con respecto a una cuestión, condición, tema o actividad bajo revisión en comparación con los criterios establecidos. ¿Sí? Hace un análisis justamente de eso. Los servicios de aseguramiento son servicios a través de los cuales los auditores internos realizan evaluaciones objetivas para proporcionar aseguramiento. Entre los ejemplos de servicios de aseguramiento se encuentran los trabajos de cumplimiento financieros, las de operativa, de desempeño y de tecnología. Los auditores internos podrán proporcionar aseguramiento limitado o razonable dependiendo de la naturaleza, el momento o la extensión de los procedimientos ejecutados. ¿Sí? Voy rápido por esto porque esto es medio que ya lo vimos con los conceptos iniciales, ¿sí? Los servicios de asesoramiento
son servicios a través de los cuales se ofrece asesoramiento a las partes interesadas de la organización sin proporcionar aseguramiento ni asumir responsabilidad de gestión. La naturaleza y alcance de los servicios de asesoramiento están sujetos al acuerdo efectuado con las partes interesadas relevantes. Los ejemplos de estos servicios incluyen el diseño e implementación de nuevas políticas, procesos o sistemas y productos, servicios forenses, formación, capacitación y la facilitación de debates sobre riesgos y controles. Los servicios de asesoramiento también se conocen como servicios de consultoría, ¿sí? Estos eran los que decíamos los otros. Y bueno, y tenemos que empezar con los dominios, ¿sí? Capaz que vemos, tenemos hasta menos cuarto, capaz que hablamos un poco del dominio 1 y por hoy es suficiente para no seguir como torturándolos, porque capaz que es demasiado, y la clase que viene seguimos con los demás, ¿sí? El dominio 1 es el propósito de la auditoría interna, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la declaración de propósito que hace la norma? Dice, la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor al proporcionar al Consejo y a la alta dirección aseguramiento, asesoramiento y perspectivas y previsiones de manera independiente, objetiva y basada en riesgo, ¿sí? Bueno, dijimos, bueno, esta auditoría interna es como un socio colaborador de la alta dirección, ¿verdad? De alguna manera lo que quiere es que la organización cumpla con sus objetivos y genere valor. Y bueno, la auditoría interna lo que hace es revisar, ¿verdad? De alguna manera, asesorar, asegurar justamente y proveer y crear capacidad al Consejo y a la alta dirección sobre la consecución de los objetivos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, de manera independiente, objetiva y se basa en riesgos. Evalúa los riesgos que están identificados en aquella administración de riesgos de la que hablamos en el RM, ¿sí? La auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización. El logro satisfactorio de sus objetivos, porque bueno, justamente decimos, bueno, la auditoría interna tiene que ser visto como un socio estratégico, ¿verdad?, de la alta dirección, de toda organización. Y bueno, en esa evaluación que hace de control, ¿verdad?, y de recomendaciones, lo que quiere lograr es que justamente se cumplan los objetivos propuestos por la organización, ¿sí? Luego, los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, ¿sí? Decíamos hace un rato, bueno, hay empresas que tienen gestión de riesgo y que realizan la gestión de riesgo y hay otras que no. Y bueno, en esa revisión que hace la auditoría, pregonará que existan gestiones de riesgo, controles y que los procesos de gobierno promuevan esa gestión de riesgo y control. La toma de decisiones y supervisión, en sus recomendaciones y conclusiones, la reputación y credibilidad de sus partes interesadas, ¿sí? Es decir, con la relación con los stakeholders, y su capacidad para servir al interés público, ¿sí? Todo esto tiene que ver con aspectos de la organización que la auditoría interna debería intentar de mejorar y justamente brindar recomendaciones a la alta dirección y a la gerencia para generar valor. La auditoría interna será, dice, más eficaz cuando es realizado para auditores internos cualificados en conformidad con normas globales de auditoría que establecen de acuerdo a los intereses públicos, es decir, cuando el profesional, de alguna manera, que ejerce la actividad de auditoría interna esté capacitado, ¿sí? Después, cuando la función, dice auditoría interna, está posicionada de manera independiente con responsabilidad directa ante el Consejo, ¿sí? La auditoría interna, como dijimos, es una actividad objetiva e independiente. Y bueno, para eso tiene que estar posicionada de manera independiente, ¿sí? No puede depender de un órgano en la organización de nivel bajo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque sus recomendaciones van a la alta dirección, ¿sí? Entonces debe depender de alguna manera de la más alta dirección, ¿sí? Porque si no se va a ver de alguna manera que no puede ejercerse independientemente, porque si no sus opiniones van a ir a una gerencia más baja
¿verdad? Y de ahí capaz que hasta sus recomendaciones no lleguen, ¿sí? A la alta dirección, que es de donde se quiere llegar. Por eso es que tiene que estar posicionada de manera independiente. No puede tener limitaciones, por así decirlo, ¿sí? Después dice, los auditores internos se encuentran libres de influencias indebidas y se comprometen a realizar evaluaciones objetivas. Es decir, que ejercen su función con objetividad e independencia. ¿Sí? Eso es bien importante, eso siempre tenemos que tenerlo claro cuando hablamos de un auditor interno. ¿Sí? Bueno, justamente cuando hablamos de que Gabriela, de que ahí salió, ahí la agregué. Cuando hablamos de que justamente tiene que ejercer su actividad de forma independiente y objetiva, no hablamos de otra cosa que de ética y de profesionalidad, ¿sí? Entonces dice, el dominio 2 habla de los principios y normas de este dominio que marcan las expectativas del comportamiento de los auditores internos profesionales, incluyéndose a los directores de auditoría interna, así como a otros individuos y entidades que le proporcionan servicios de auditoría interna, es decir, a todos los que pueden ejercer la función de auditoría interna, tanto al DEA como a los integrantes de la unidad o a otros de servicios externos que cumplen con la función de auditoría. Bueno, ¿cuáles son los principios de este dominio? Demostrar integridad, mantener la objetividad, demostrar competencia, ejercer el debido cuidado profesional y mantener la confidencialidad. ¿Sí? Cuando hablamos de demostrar integridad, dice, los auditores internos demuestran integridad en su trabajo y comportamiento cuando se caracteriza por la adhesión a los principios morales y éticos, ¿sí? Incluyendo la demostración de honestidad y valentía, de actuar en base a hechos relevantes, incluso cuando existan presiones para hacer lo contrario o cuando al actuar se crean potenciales consecuencias personales adversas o para la organización, ¿sí? Es decir, debe adherirse a los principios morales y éticos personales y de la organización, ¿sí? Incluyendo, dice, la demostración de honestidad y valentía, ¿sí? En resumen, se espera que los auditores sean honestos y actúen de manera correcta, aun cuando sea incómodo o difícil, ¿sí? Es decir, tiene que desarrollar su actividad de manera honesta y debe, aunque sea difícil, dice, ¿sí? Incómodo o difícil, debe actuar correctamente, ¿sí? La integridad es el fundamento de los otros principios de ética y profesionalidad, incluyendo la objetividad, la competencia, el debido cuidado profesional y la confidencialidad. La integridad de los auditores internos es esencial para establecer confianza y ganarse el respeto. Cuando demuestra integridad del auditor interno, bueno, cuando dice, actúa con honestidad y valentía profesional, cuando sus expectativas cumple con las expectativas éticas de la organización y cuando tiene un comportamiento legal y ético, ¿sí? Cuando mantiene la objetividad, ¿sí? Los auditores internos, dice, mantienen una actitud imparcial y libre de sesgo cuando llevan a cabo el servicio de auditoría interna y toman decisiones, ¿sí? No pueden tener una opinión subjetiva, sino que deben ser sumamente objetivos, ¿sí? La objetividad es una actitud mental imparcial que permite que los auditores internos hagan juicios profesionales y se cumplan sus responsabilidades y logren el propósito de la auditoría interna sin comprometer dichos juicios. Dice, la función de auditoría interna que se encuentra posicionada de forma independiente apoyará la capacidad de los auditores internos para mantener la objetividad, ¿sí? Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Si está posicionada de forma independiente, va a apoyar que se tenga objetividad. Ahora, si se encuentra no bien posicionada en la organización, puede ser que se confunda esa objetividad y que no pueda actuar con objetividad. Y recién decíamos, bueno, aunque sea difícil, ¿verdad? Debe ser honesto, debe cumplir con ética, debe actuar con ética y honestidad, ¿sí? Y bueno, a veces si está posicionado de forma tal que no pueda ejercer su independencia, su juicio valor no puede ser totalmente objetivo o se puede confundir, pero el auditor debe de alguna manera actuar con esa imparcialidad y libre de sesgos. Eso es lo que pretende la norma, ¿no?
Mantener la objetividad individual, salvaguardar la objetividad y declarar los impedimentos de la objetividad. Luego debe demostrar competencia, ¿sí? Dice, los auditores internos aplican sus conocimientos, aptitudes y habilidades para cumplir sus roles y responsabilidades de forma exitosa. La demostración de competencia requiere el desarrollo y aplicación de conocimiento, aptitudes y habilidades para proporcionar los servicios de auditoría interna. Es decir, que se debe preparar el profesional para cumplir la función de auditoría interna, ¿no? Dado dice que los auditores internos proporcionan diversos tipos de servicios, las competencias que necesitan varían para cada auditor. Lo que decíamos recién, no solo a veces, o el miércoles hablábamos de que muchas veces el contador es un candidato para trabajar en la auditoría, pero no solo hay contadores en la auditoría, sino que hay profesionales de otras profesiones, ¿sí? Hay, no sé, por ejemplo, la auditoría de un hospital, habrá médicos que serán auditores, ¿se entiende? Y bueno, y no es contador, es un médico, pero puede ejercer la función de auditoría porque, bueno, de alguna manera se capacitará para ejercer la función, ¿sí? Además, dice, de poseer o tener las competencias necesarias para proporcionar los servicios, los auditores internos mejoran su eficiencia y la calidad de sus servicios al perseguir el desarrollo profesional. Uno de los principios es que el auditor interno siempre debe estar capacitándose continuamente, ¿sí? Debe demostrar competencia y desarrollo profesional continuo, ¿sí? Ejercer el debido cuidado profesional. Los auditores internos aplican el debido cuidado profesional cuando planifican y desempeñan los servicios de auditoría interna. Las normas que incorpora el debido cuidado profesional requieren conformidad a las normas globales de auditoría, consideración de la naturaleza y circunstancias y requerimientos del trabajo a ejecutar y aplicación del escepticismo profesional para evaluar y cuestionar la información de forma crítica. Dice, el debido cuidado profesional requiere que la planificación y ejecución de los servicios de auditoría se lleven a cabo con diligencia, juicio y escepticismo por parte de los auditores internos que sean prudentes y competentes, ¿sí? Cuando aplican el debido cuidado profesional, los auditores internos llevan a cabo su trabajo en el mayor interés de aquellos que reciben los servicios de auditoría interna, si bien no se espera que sean infalibles. Ese escepticismo que se habla del profesional, es decir, bueno, no creernos de alguna manera todo lo que vemos, ¿sí? Tampoco ser un policía, no es la idea, ¿verdad? No fiscalizar, pero sí de alguna manera tener ese escepticismo profesional porque nosotros debemos de alguna manera, ¿verdad? Tener un debido cuidado porque, bueno, nuestra opinión, ¿verdad? Va a la alta dirección, ¿sí? Tenemos que estar de alguna manera seguros de lo que vamos a informar. ¿Sí? Bueno, ese escepticismo hace que estemos alerta frente a lo que de alguna manera estamos evaluando y viendo nuestra profesión continuamente, ¿sí? Conformidad con las normas globales de auditoría interna, debido cuidado profesional y escepticismo profesional. Y bueno, el principio 5 y último, mantener la confiabilidad, ¿sí? Dice, los auditores internos utilizan y protegen información de manera adecuada, ¿sí? O sea, dijimos recién, bueno, el auditor debe estar, o la auditoría interna debe estar bien posicionada. Y bueno, y en esa posición muchas veces nos hace tener algunos permisos que no todas tienen en la organización. Y manejamos mucha información y vemos mucha información. Y justamente este principio dice que nosotros debemos mantener la confiabilidad, ¿sí? Proteger la información de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a información importante de la organización y mucha información. Entonces debemos mantener la confiabilidad, ¿sí? Manejarla de manera adecuada. No puede salir, si hay información que restringida, no puede salir de nosotros. O sea, debemos de alguna manera utilizarla, pero mantenerla al cuidado adecuado de la organización. Dice, dado que los auditores internos cuentan con acceso irrestricto a los datos, registros y otra información necesaria para cumplir el mandato de auditoría interna, a menudo reciben información confidencial, de propiedad exclusiva, sensible o información que permite la identificación personal. Esto incluye la información en formato físico o digital, así como la información derivada de las comunicaciones orales, como las conversaciones formales e informales en reuniones. Los auditores internos deben respetar el valor y la titularidad de la información que reciben al emplearla solo para finalidades profesionales
y protegerla del acceso o divulgación no intencionada, tanto interna como externa. ¿Sí? Esto es muy importante, es uno de los principios importantes de los que habla este dominio. ¿Sí? El uso de la información y la protección de la información. ¿Sí? Bueno, el dominio 3 es el gobierno de la función de auditoría interna. Ese lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ya creo que ha sido demasiado hoy, si están de acuerdo. A no ser que no estén de acuerdo y si quieren seguimos. Sí, estamos de acuerdo, profe. Estamos de acuerdo. Todos. Perfecto. Ya ven que yo me imprimí la lista y así los conozco un poquito más. Capaz que los nombro ahí para que me vayan viendo si están. ¿Sí? Tengo a Alejandra, o si falta alguien me dice. Alejandra Babuglia. Acá. Alejandra, ahí te vi. Juan Manuel Barreiro. ¿Pones? Matías Benítez. ¿No? Erika Vergara. Acá. Manuela, bien. Alfonsina Cabrera. Acá, profe. Bien. Matías Colia. Acá, presente. Bien, Matías. Paola Costa. Ahí, veo. Veo conectada ahí a Paola. Madelón Causillas. Presente, profe. Bien, Madelón. Lucía Hernández. Presente. ¿Dónde está Lucía? Ahí no te veo, pero está. Acá, profe. Ahí va, bien, Lucía. Neidi Jaime. Presente. Presente, profe. Lucía Lima, ahí, veo que está conectada. Presente. Bien, Lucía. Bruno Magiolo. Presente. Bien, Bruno. Tatiana Márquez. Presente. Bien. Gabriela Méndez. Ahí la veo. Presente. María Rodríguez. ¿Pones? Y Andrea Ballarino. ¿No? ¿Hay alguien que... ¿Alguien? Jorge. Sí, a mí no me nombraste. Ok, te anoto acá porque... O no sé si no me quedó. O capaz que yo tuve el error. Y está Natalia también, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Bueno, perfecto, entonces. Nos vemos el miércoles a las 9. Cualquier cosa que vean visto o algo, lo comentamos. Gracias. Buenas Gracias, noches, profe. chao. Nos vemos. Ya nos vemos.